120 millones. Ese es el precio. Y ahora el Barça tiene que decidir. El Inter de Milán ya habría comunicado cuánto quiere por Lautaro Martínez y la cifra es brutal, 120 millones de euros. Pero atención, porque lo verdaderamente importante no es solamente que el Barcelona conozca el precio. Es que esta operación aparece mientras el club sigue teniendo enormes dificultades para avanzar por Julián Álvarez. Y aquí es donde todo cambia. Porque si el Atlético continúa cerrando la puerta, Lautaro puede pasar rápidamente de ser una alternativa a convertirse en una posibilidad muy seria. Y yo os digo desde ahora que me encantaría ver a Lautaro jugando en el Barcelona. Pero no por 120 millones. Y esa diferencia es fundamental. Porque nadie necesita explicarnos quién es Lautaro Martínez. Estamos hablando de un delantero completamente consolidado, capitán del Inter, campeón del mundo con Argentina y un futbolista que viene de marcar 22 goles y repartir 6 asistencias en 41 partidos durante la última temporada. No estamos intentando adivinar si puede convertirse en un gran delantero. Ya lo es. Y precisamente por eso entiendo que Flick pueda mirar este nombre con muchísimo interés. Imaginad el ataque. Lamine Yamal por un lado. Raphinha atacando desde el otro. Y Lautaro moviéndose entre los centrales. Ahí tendríamos muchísimo más que un simple rematador. Porque una de las cosas que más me gustan del argentino es que no espera a que el partido llegue hasta él. Lautaro pelea. Presiona. Molesta. Ataca espacios. Puede bajar para asociarse y después aparecer nuevamente dentro del área. Y para un entrenador como Flick eso tiene muchísimo valor. El Barcelona quiere recuperar rápidamente la pelota después de perderla. Quiere atacar arriba y mantener al rival sometido. Tener un delantero que sea el primer defensor puede ayudar muchísimo a que esa presión funcione. Pero hay algo todavía más interesante. Lautaro tiene 28 años. Y sé que algunos verán eso como un problema. Yo no. Para competir ahora, esa edad puede ser incluso una ventaja. El Barça tiene muchísimo talento joven. Lamine todavía está desarrollándose. Hay futbolistas que están entrando en sus mejores años. Añadir delante a un atacante que ya conoce absolutamente todo sobre la presión de los grandes partidos puede darle al equipo algo diferente. Lautaro no llegaría para aprender. Llegaría para marcar goles. Llegaría para competir. Llegaría para intentar ganar la Champions. Y aquí es donde aparece mi gran problema con esta operación. 120 millones. No puedo ignorarlo. Porque una cosa es decir que Lautaro mejora al Barcelona, y otra completamente distinta es decir que cualquier precio está justificado. Y 120 millones por un delantero de 28 años es una decisión que puede condicionar varias ventanas de mercado. No solamente estás comprando rendimiento. También tienes que pensar qué valor tendrá ese jugador dentro de 3 o 4 temporadas. Y ahí Julián Álvarez vuelve inevitablemente a entrar en la conversación. Porque para mí la pregunta no es: ¿Lautaro es suficientemente bueno para el Barça? Claro que lo es. La verdadera pregunta es: si tienes 120 millones disponibles, ¿los gastas en Lautaro o haces un último esfuerzo por Julián Álvarez? Y aquí yo todavía elegiría a Julián. No necesariamente porque hoy sea muchísimo mejor. La cuestión es el proyecto. Con Julián puedes pensar en 6, 7 u 8 temporadas. Puedes construir una parte importante del futuro ataque alrededor suyo. Con Lautaro estás comprando un delantero preparado para rendir inmediatamente, pero con una ventana deportiva diferente. Por eso creo que Laporta tiene que tener paciencia durante unos días. Y atención con esta fecha, 18 de agosto. Según la información publicada, el Barcelona pretende esperar hasta entonces antes de tomar una decisión definitiva sobre la posibilidad de avanzar por Lautaro. Eso significa que los próximos días pueden ser decisivos. Primero hay que descubrir si existe alguna posibilidad real con Julián Álvarez. Si el Atlético abre mínimamente la puerta, yo seguiría insistiendo. Pero si la respuesta es definitiva, no se vende. Entonces sí. Llamaría al Inter. Pero no para poner 120 millones encima de la mesa. Llamaría para negociar. Porque también tenemos que entender la posición del Inter. Si te dicen 120 millones de entrada, están protegiendo a su capitán y a uno de sus futbolistas más importantes. Perfecto. Pero una negociación empieza precisamente ahí. ¿Y 100? ¿90 más variables? ¿Una estructura diferente de pagos? Eso es lo que Laporta y Deco tienen que descubrir. Porque alrededor de los 80 o 90 millones mi opinión sobre esta operación cambia muchísimo. Ahí ya empezaría a verla con otros ojos. Estamos hablando de un delantero que no necesita adaptación a la élite,
que conoce perfectamente lo que significa jugar bajo presión y que puede ofrecer rendimiento desde el primer día. Y además existe algo que me parece especialmente importante para Flick. Personalidad. Lautaro juega como si cada balón fuera personal. Y en determinados partidos el Barça necesita exactamente eso. Cuando el fútbol bonito no aparece. Cuando el rival golpea. Cuando estás jugando una eliminatoria europea y necesitas sobrevivir 20 minutos. Ahí también necesitas futbolistas competitivos. Pero cuidado, porque todavía queda una cuestión que puede dividir muchísimo a los culés. ¿Necesita realmente el Barcelona gastar semejante cantidad en un delantero? Porque 120 millones también pueden convertirse en un central y otro refuerzo. O en dos operaciones importantes. Y por eso este fichaje no puede analizarse simplemente mirando los goles de Lautaro. Hay que mirar toda la plantilla. Toda la economía. Y todas las alternativas. Yo quiero a Lautaro. Pero quiero al Barcelona tomando una buena decisión todavía más. Y por eso mi postura sería esta. Primero, agotar la posibilidad de Julián Álvarez. Segundo, si el Atlético cierra definitivamente la puerta, sentarse con el Inter. Tercero, negociar agresivamente esos 120 millones. Y solamente si la cifra baja considerablemente, avanzar. Porque fichar a Lautaro por un precio razonable podría ser espectacular. Pero pagar 120 millones simplemente porque Julián no está disponible sería negociar desde la desesperación. Y el Barcelona no puede volver a hacer eso. Ahora quiero saber qué pensáis vosotros, porque aquí sí creo que habrá división. Si tuvierais 120 millones disponibles, ¿ficharíais a Lautaro Martínez o guardaríais ese dinero para seguir intentando traer a Julián Álvarez? Dejad vuestra respuesta en los comentarios. Y si tuviera que elegir hoy, mi decisión sería muy clara. Lautaro, sí. Lautaro por 120 millones. No. Pero si el Inter empieza a bajar esa cifra y el Atlético mantiene cerrada la puerta por Julián, entonces cuidado. Porque el nombre que hoy parece solamente el plan alternativo de Flick puede terminar convirtiéndose en el gran delantero del Barcelona. La manera de progresar cambia. Y Flick gana otra pieza para adaptar su defensa dependiendo del rival. Eso es profundidad de plantilla. Eso es lo que necesita un equipo que quiere competir por absolutamente todo. Ahora bien, la presión del Madrid puede acelerar las cosas. Porque si Florentino decide entrar de verdad, sabemos que el Real Madrid tiene capacidad para competir por este tipo de operaciones. Y ahí no quiero ver al Barcelona reaccionando tarde. Si Luqueba es realmente una prioridad, Laporta y Deco tienen que conocer ahora mismo las condiciones. Hablar con Leipzig. Hablar con el entorno. Saber qué quiere el jugador. Y descubrir hasta dónde puede reducirse esa cifra. Eso no significa pagar mañana. Significa posicionarse. Porque las grandes operaciones muchas veces se pierden mucho antes de que aparezca una oferta oficial. Se pierden cuando otro club convence primero al jugador. Y aquí el Barcelona también tiene argumentos. Un proyecto joven. Hansi Flick. Un estilo donde un central con sus características puede tener muchísimo protagonismo. Y la posibilidad de formar parte de una defensa construida pensando en los próximos años. Eso tiene peso. Por eso mi posición es clara. Si hablamos de 80 millones, me retiro. Si Leipzig exige una cantidad completamente desproporcionada, buscamos otra alternativa. Pero si existe una negociación alrededor de 55 o 60 millones, especialmente con una parte vinculada a variables, yo estaría encima de esta operación. Y si además conseguimos adelantarnos al Real Madrid, mejor todavía. No porque el objetivo sea simplemente darle un golpe a Florentino, sino porque significaría que el Barcelona consiguió quedarse con un jugador que ambos gigantes consideraban especial. Y eso sí sería un golpe de mercado. Ahora quiero saber vuestra opinión. ¿Pagaríais 60 millones por Castello Luqueba? ¿Creéis que es el central ideal para la defensa adelantada de Flick? ¿O consideráis que el Barça debería utilizar ese dinero en otra posición? Dejad vuestra opinión en los comentarios, dadle like al vídeo y suscribíos si todavía no lo habéis hecho porque este mercado puede ponerse mucho más caliente. Y cuidado con lo que suceda en los próximos movimientos. Porque el Barcelona ya ha preguntado. El Leipzig tiene la llave. El Madrid conoce al jugador. Y si Flick realmente ha dado luz verde, Laporta tiene delante una oportunidad enorme. Reforzar una posición importante, fichar a un central de solamente 23 años, y de paso, dejar a Florentino buscando otra alternativa. 60 millones por Luqueba. ¿Y una locura? ¿O uno de esos fichajes que dentro de 3 años pueden parecer baratos? E incluso hay otra razón por la que Lautaro puede tener sentido si finalmente Julián Álvarez queda descartado.
El Barcelona no puede quedarse eternamente esperando al delantero perfecto. Llega un momento en el mercado donde hay que tomar decisiones. Porque Flick necesita construir un equipo para competir ahora, no solamente imaginar cómo será dentro de 3 años. Y Lautaro ofrece precisamente eso, presente. No necesita una temporada completa para entender cómo competir contra los mejores. Ha jugado finales, ha peleado por títulos, conoce la Champions, sabe lo que significa tener que marcar cuando la presión está encima. Y rodeado de Lamine Yamal y Raphinha, podría encontrarse con un escenario ofensivo espectacular. Pensadlo. Lamine atrae defensores constantemente. Raphinha ataca espacios y amenaza desde el otro costado. Eso puede generar situaciones donde Lautaro tenga exactamente lo que más necesita un delantero, metros dentro del área. Pero también funcionaría al revés. Cuando Lautaro arrastra un central, puede abrir espacios para las diagonales de Raphinha o las apariciones de otros jugadores desde segunda línea. Por eso me parece demasiado simplista mirar solamente sus goles. Flick estaría incorporando movimientos, presión, agresividad y experiencia. Ahora bien, hay una cosa que Laporta no puede hacer. Enamorarse del nombre. Porque ahí es donde aparecen los errores. Si el Inter dice 120 millones y el Barcelona responde inmediatamente que sí, entonces estamos negociando fatal. Hay que hacer exactamente lo contrario. Transmitir interés sin transmitir necesidad. Porque cuanto más desesperado parezca el Barça por encontrar un delantero, más fuerte será la posición del Inter. Y el Inter sabe perfectamente que Lautaro es uno de sus grandes activos. Por eso creo que estos próximos días pueden ser una especie de partida de póker. Barcelona esperando al Atlético. Inter esperando al Barcelona. Lautaro observando. Y Flick esperando saber finalmente qué delantero tendrá. Pero aquí quiero plantearos un escenario. Imaginad que llega el 18 de agosto. El Atlético comunica definitivamente que Julián Álvarez no sale. El Inter acepta reducir sus pretensiones. Y Lautaro transmite que quiere jugar en Barcelona. Ahí sí cambiaría completamente mi postura. Porque ya no estaríamos hablando de pagar 120 millones por desesperación. Estaríamos hablando de aprovechar una negociación para incorporar inmediatamente a uno de los delanteros más importantes de Europa. Y entonces sí. Yo iría a por él. Porque también existe un riesgo en esperar demasiado. Puedes guardar el dinero buscando una oportunidad perfecta que nunca llega. Y mientras tanto empieza la temporada, Flick continúa sin el delantero que quería y otros grandes clubes empiezan a moverse. El mercado también castiga la indecisión. Por eso Laporta tiene que encontrar el equilibrio. Ni precipitación. Ni parálisis. Primero Julián. Después Lautaro. Pero si llega el momento de ir a por Lautaro, entonces hay que negociar con fuerza y cerrar la operación rápidamente. Y quiero añadir algo que para mí es fundamental. No deberíamos presentar a Lautaro como un premio de consolación. Estamos hablando de un campeón del mundo, capitán del Inter y un delantero acostumbrado a marcar más de 20 goles. Si finalmente llega, llegará para competir por todo. La discusión está exclusivamente en el precio. Porque deportivamente tengo pocas dudas. Lautaro con Flick puede funcionar. Lautaro acompañado por Lamine y Raphinha puede funcionar. Lautaro liderando la presión desde arriba puede funcionar. La pregunta de 120 millones es la que cambia absolutamente todo. Y quizá precisamente por eso esta noticia sea tan importante. Ahora conocemos el punto de partida del Inter. Ya sabemos cuánto pretende. Y ahora le toca al Barcelona responder. No con palabras. Con estrategia. Si Laporta consigue reducir considerablemente esos 120 millones y trae a Lautaro, podemos estar hablando de un fichaje espectacular. Si termina pagando todo lo que pide el Inter sin negociar, entonces tendremos un futbolista extraordinario, sí, pero también una operación que deberá justificar cada euro sobre el césped. Por eso os dejo una última pregunta. ¿Lautaro por 90 millones o Julián Álvarez por 120? ¿A quién elegís? Quiero leer vuestras respuestas y decidme también desde qué ciudad estáis viendo este vídeo. Porque el Inter ya ha puesto precio a su capitán. El Barça ya sabe lo que cuesta. Flick necesita un delantero. Y ahora solamente falta descubrir si Lautaro Martínez está realmente a unos días de convertirse en el gran bombazo del Barcelona.